Vale, funciona, perfecto. Vale, pues ahora cuando Paula conecte su portátil nos va a hablar de Krita, creo, ¿verdad? Sí, Krita. Para los que no lo sepáis, Krita es un programa de edición de audio. No, mentira, es un programa de dibujar, ¿vale? Y entonces, alguien que sepa dibujar puede hacer cosas bonitas. Si lo hago yo, no queda bonito. Esto no está arreglado todavía, ¿eh? Los programas de dibujar para la gente que no sabe dibujar aún no acaban de funcionar. Pero bueno, Paula lo hace bien. En el stand este maravilloso que tenemos fuera, mañana haremos un concurso de dibujos con Krita. No tengo muy claro todavía cuál va a ser el premio ni nada, pero bueno, algo regalaremos. Regalaremos una camiseta o un conky o lo que sea. La tablet es un poco más cara. Pero sí, mañana os pasáis por allí por el stand y dibujáis un poquito rápido. No hace falta que sepáis mucho. Más que yo, sí que tenéis que saber, pero no mucho, ¿vale? Y con eso, pues, bueno, estará guay, será divertido. ¿Tienes HDMI? Sí. ¿Cómo conecto? Ah, no, o sea, necesito conectar. Sí. Pues buenas, encantada de conoceros. Voy a hablaros un poquito de cómo se utiliza Krita. Quizá algunos de vosotros ya lo habéis utilizado. Yo lo llevo utilizando durante años. Antes de comenzar, me gustaría presentarme un poco para que me situéis un poquito y digáis, ¿por qué esta señora me va a hablar de Krita? Si habéis estado en otra charla que he dado al inicio, he explicado que yo realmente me dedico a ciberseguridad, pero actualmente, además de estar trabajando, estoy estudiando el grado de artes a través de la UOC y llevo dibujando muchísimos años. Dibujando, pintando, ha sido mi cosa durante toda la vida. De hecho, cuando yo era pequeña, que me dijeron mis padres, bueno, ¿qué quieres estudiar? Tal. Y yo dije, ingeniería informática y todo. Pero no ibas a Bellas Artes y fue como un golpe total, ¿no? Pero nunca lo he abandonado del todo. Entonces, bueno, mi vida que ha ido conformándose a lo largo y acompañada del software libre, pues para mí Krita ha sido un programa súper importante. He escuchado mucho todas esas conversaciones que hay, dibujo tradicional versus dibujo digital. Y un poco la idea de esta charla es hablar de cómo no tiene por qué ser uno versus otro, cómo pueden combinarse, cómo uno puede inspirar al otro
Y es un poco pues que veáis qué diferentes cosas se pueden hacer, que conozcáis un poquito este programa y bueno, con suerte os enganche un poco para que os metáis en esta comunidad también. Cosas para las que utilizo simplemente aparte de dibujar porque me gusta dibujar. También estoy estudiando en un taller de costura, entonces lo utilizo para hacer bocetos sobre los tipos de vestidos y ropa que quiero diseñar. También lo utilizo para diseño de videojuegos. Es un mundillo en el que siempre me ha interesado, pero me he metido hace relativamente poco y bueno, pues está súper bien también para poder hacer este tipo de cosas. Y bueno, pues ya os digo, seguramente en vuestra cabeza tengáis un montón de más usos que podemos discutir y espero que os mole la idea. Bien, lo que comentaba es que hay muchísima gente que no sabe muy bien qué es lo mejor. ¿Empiezo a dibujar desde lo digital o empiezo a dibujar desde lo tradicional? La mayoría de artistas suelen decir que es mejor empezar con técnicas tradicionales porque en lo digital generalmente los pinceles intentan imitar de algún modo materiales que realmente se utilizan en dibujo e ilustración tradicional. Pero es verdad que aunque te ayuda a comprender un poco cuáles son tus necesidades, los materiales de dibujo e ilustración tradicional acaban siendo caros, especialmente si quieres probar diferentes tipos de pinceles y de materiales. Entonces también es buena idea que, habiendo aprendido algunas técnicas de dibujo en general, ya sea con un lápiz y una libreta y aprender pues, formas o volumen o cosas que te permitan al menos hacerte una idea en tu cabeza, cómo transmitir una idea que tengas a un papel, pues eso también se puede aplicar después de forma más evolucionada con pinceles digitales sin tener que gastarte el dinero de los materiales reales, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que tenemos que analizar es cómo sí es necesario aprender cosas de forma tradicional, entre otras cosas porque el contacto físico de un lápiz y un papel no se puede igualar al digital y al final sí que influye bastante en la forma en la que pensamos en los volúmenes y en general en la obra. Pero tampoco tenemos que ser súper puristas y precisamente este tipo de herramientas también nos permiten experimentar con un montón de cosas. Así que hay que ver un poco las dos ideas. En este caso, estas dos ilustraciones, la de la derecha es una ilustración que hice simplemente con 3 colores de lápiz y ya está hecho en modo tradicional. Y luego, pues la de la izquierda es una ilustración que estuve haciendo con Krita, que fue un encargo de un equipo de hacking. Y como veis, pues me permitía utilizar más rango de colores, que en general podría utilizar, por ejemplo, en este caso, si me hubieran dicho hacerlo en tradicional, hubiera utilizado óleo o acrílico, ¿no? Pero aquí pues me permite ir hacia atrás, corregir y ese tipo de cosas que el control Z no lo tenemos en un lienzo, ¿vale? Entonces, realmente es una gran ayuda cuando estoy intentando hacer un proyecto profesional, como en este caso, profesional. Bien. Como comentaba, una de las cosas principales del trabajo de ilustración tradicional es conocer los materiales, experimentar con los materiales. Tú sabes, cuando has estudiado y has probado, por ejemplo, el óleo y el acrílico, sabes que los colores no se mezclan de la igual manera. Entonces, tú cuando quieres mezclar colores, incluso en lo digital, si ya has utilizado el material original, pues puedes hacerte una idea, por ejemplo, si hay un pincel que está diseñado para imitar las acuarelas no se mezclan igual que el óleo o el acrílico. Y si tú has probado esos materiales, pues posiblemente ya lo sepas. De hecho, las témperas que utilizan, por ejemplo, para aprender los colores los niños pequeñitos, ¿no? Pues todo eso, si ya lo sabes, sabes qué pincel tienes que ir a buscar. Porque normalmente la gente que diseña estos pinceles en Krita sí que ha pintado de forma tradicional y sabe un poco la diferencia. Entonces está buscando ofrecer una sensación muy similar a la que tú tendrías en el papel. Entonces dices, pues yo quiero mezclar colores de una manera que sea suave y que me permita ver el fondo. Pues voy a buscar un pincel que me ayude a imitar la acuarela. O quiero mezclar los pinceles de forma que me dé un aspecto muy denso e incluso de
brillante, pues voy a buscar uno que imite el óleo. Entonces, si te gusta lo tradicional, pues vas a poder acceder mucho más rápido a que es justo lo que necesitas también en lo digital. Yo, pues sí, recomiendo aprender también, como yo decía antes, aprender un poquito técnicas básicas de lo tradicional, pero ya digo, es mucho más económico ir a lo digital, entonces, pues bueno, es un poco quizá hacer experimentos poco a poco en lo tradicional, siguiendo, hay un montón de cursos en internet que os pueden ayudar, aprender esas mezclas de técnica de color y ya aplicarlas en lo digital. Algo que te dicen cuando estás estudiando arte es que hay que experimentar todo el rato. En el método científico que todos conocemos, que estudiamos en el colegio, que es, bueno, pues yo tengo una hipótesis, de esa hipótesis hago una serie de experimentos, dependiendo de esos resultados hago X y Z. Eso, en general, nos hemos acostumbrado a aplicarlo prácticamente a todo en nuestra vida. Sin embargo, en el arte existe una metodología artística que es completamente diferente, que es, yo tengo una idea, incluso tengo un objetivo, pero en lugar de tomar un camino recto, voy a tomar el camino largo y experimental para ver si descubro algo nuevo. Y a lo mejor descubres un atajo, ¿no? O descubres un pensamiento lateral. Eso realmente también nos sirve mucho en el entorno de informática. Y eso es básicamente lo que hacen constantemente la gente que trabaja y que estudia en el arte. Y eso, aunque en general te lo enseñan como con metodologías tradicionales y te enseñan a que, bueno, este material se utiliza de esta y de esta forma, aprende a utilizarlo de esta y de esta forma y una vez que ya lo sabes, ya sabes que es así, coges y le das la vuelta y pruebas cosas nuevas. Bien, pues esto también se puede hacer con lo digital. Luego veremos unos ejemplillos de algunos experimentos muy chulos que nos hacen pensar un poco en estos materiales digitales para hacer cosas nuevas. Por ejemplo, el efecto del graffiti que está hecho con templates, pues eso también lo podemos hacer, aunque sea por un camino más largo, con Krita, y a lo mejor así descubrimos técnicas que quedan visualmente chulas. Entonces, pues está interesante que a lo mejor si tenemos una idea con materiales de arte y no tenemos claro cómo va a quedar y nos da miedo comprar ese material y malgastarlo, podemos intentar primero hacerlo con uno de estos programas, ver cómo queda y bueno, pues hacemos un estudio lentamente y luego lo podemos hacer con materiales físicos, ¿no? Pero es otra de las aplicaciones. Por ejemplo, hablando sobre cómo se supone que pensarías hacer una ilustración o una pintura en el método tradicional. Pues utilizarías primero una capa de lienzo, luego utilizarías una capa transparente para el primer boceto, pensando en la técnica tradicional, cómo la aplicaríamos en Krita, ¿no? Entonces, yo generalmente en el modo tradicional tengo delante un lienzo, lo monto yo normalmente y de ahí pues lo preparo. Le pongo, por ejemplo, normalmente, aunque nosotros pensemos que tenemos un lienzo en blanco, que además es lo típico que se dice, la gente que pinta normalmente le pone una capa primero de marrón o gris para que los ojos no sufran. Entonces, si sabes eso, yo, por ejemplo, lo primero que hago cuando abro el Krita es poner una capa de lienzo de un color gris o marrón, que es exactamente lo mismo que haría en la vida real con un lienzo, pero como yo sé eso y sé que mis ojos también van a sufrir en una pantalla digital, lo traspaso al Krita. En un dibujo de un lienzo real lo que haría sería que con un lápiz, ya habiendo hecho eso, pues iría tomando y haciendo un contorno suave para que luego al pintar encima, por ejemplo en óleo, que es uno de mis materiales predilectos, pues no se vea mucho. ¿Qué hago en Krita? Pongo una capa transparente, le pongo una opacidad pues suavita y utilizo pinceles que se parezcan al lápiz o a la cera, de un tono rojo o azul y voy combinando así, hago un boceto. Entonces, realmente si has estado delante de un lienzo o de un papel y has hecho poco a poco un trabajo, ya sabes que no
no tienes que pasar directamente a abrir una pantalla en blanco y ponerte a dibujar, sino que sabes que hay un proceso y que se puede digitalizar para cuidarte a ti mismo, los ojos, respetar el proceso y bueno, ir lentamente porque tu trabajo requiere un cariño, ¿no? Después de poner esa capa, yo lo primero que haría en lo siguiente, en el caso de que sea un trabajo lineal, que es un poco mi estilo, haría un primer trazo de línea, es decir, pues una línea negra, que yo en un formato tradicional utilizaría pues un pincel fino o un rotulador, pues empiezo a trazar la línea y los detalles. Y eso pues también lo hago, abro una nueva capa en el Krita y empiezo a hacer una línea encima de la capa de boceto. Y ya ahí puedo jugar y quitar el boceto, ponerlo, ver si la línea está quedando bien. Y así pues poco a poco vas diseñándolo. Esto en el desarrollo tradicional sería que una vez esté seco el rotulador puedo borrar el lápiz que he hecho antes, ¿no? Afortunadamente en Krita es tan fácil como invisibilizar, visibilizar, invisibilizar, visibilizar. Pero al final el proceso es muy similar. Y finalmente le añado una capa de color que en mi caso, y es lo bueno que tiene Krita, que luego es lo que me cuesta hacer en la parte tradicional, que luego siempre tengo que repasar, es que la capa de color la pongo debajo de la capa lineal en el Krita, de forma que lo voy pintando por detrás y así pues me va quedando el trabajo lineal. Eso cuando quiero que se vean las líneas, ¿no? La diferencia, por ejemplo, de un dibujo de cómic, que a lo mejor puedes ver las líneas y los contornos, y no sé, una pintura tradicional que intenta ser realista y los contornos se intuyen por las sombras, ya dependiendo de tu estilo de dibujo. Entonces yo siempre pongo las capas de color antes de la capa lineal. Aquí, por ejemplo, os pongo ejemplos de cómo quedan algunas cosas. Yo cuando dibujo bocetos, que al final muchas veces los dejo como que son obras completas porque me gusta cómo quedan, utilizo color rojo y azul. De hecho, si veis los lápices estos de carpintero que venden en los bazares, son rojo y azul y son esos lo que utilizo porque los voy cambiando, porque hago dos tipos de bocetos, a lo mejor de forma y los primeros detalles. Y si me gusta ya lo dejo así o le doy una capa pequeñita de color negro también en lápiz. Pues yo, por ejemplo, me he bajado varios lápices en Krita que imitan un poco la textura de ese tipo de lápices que yo utilizo, entonces visualmente me resulta agradable porque es a lo que yo estoy acostumbrada también en lo tradicional. Este, por ejemplo, pues está hecho con Krita y pareciera que es un lápiz real, ¿no? Si lo veis a lo mejor no sabéis si es una foto de buena calidad de un lápiz o es algo digital, porque tiene ese aspecto de boceto, que es realmente como trabajo yo, porque estoy utilizando las mismas técnicas que utilizo en lo tradicional. Este es un ejemplo de lo que os decía de la técnica que hago, que pongo el dibujo lineal y debajo voy pintando con color. Entonces yo he hecho primero el dibujo de línea, que si veis, de hecho en esta parte no está acabado, entonces se ve que todavía hay cosas por pintar. Y sin embargo, pues la línea me permite ver qué es lo que quiero más o menos pintar. Y en este caso he utilizado un pincel que imita la acuarela. ¿Por qué? Porque yo quería que el color de la carne, las transiciones fueran suaves. Entonces yo no quería pintar, que es otro estilo de pintura y de dibujo, son diferentes estilos, que es, se ven muy claramente las sombras y los colores y va jugando con esos contrastes para crear una composición, que ahora os enseñaré otra ilustración que he hecho con esa técnica. En esta quería que las transiciones fueran suaves, pues voy jugando con la opacidad y yo ya sé que la acuarela me permite hacer ese tipo de juego de opacidad y que los pinceles de Krita de acuarela pues, me permitían hacer ese mismo juego. Este, sin embargo, es un ejemplo de lo otro que os comentaba. Aquí, en lugar de haber transiciones suaves, hay transiciones muy directas. O sea, hay sombras y contrastes de luz y he jugado con esa idea. Entonces, aquí los colores no se mezclan. Parece que se mezclan a veces porque combino varios colores, pero están separados. Hay líneas diferentes de color. Entonces, he utilizado la técnica de utilizar color debajo de lo lineal, pero me he asegurado de que los colores sean diferentes y contrasten entre ellos para hacer un efecto visual.
Pues para este, en lugar de utilizar el de acuarela, utilizo un color completamente opaco y voy rellenando, yo me creo mis espacios, por ejemplo, para crear el efecto ese de luz, pues yo me creé mi capa en donde puse una capa semitransparente donde puse y señalé con líneas rectas, que es otra de las herramientas que te permite Krita, y ya de ahí pues me puse a colorear. No utilizo mucho la herramienta de relleno porque a veces deja como entre medias, ¿sabéis? De esto de que seleccionáis una foto y no lo selecciona exactamente el borde súper bien. Entonces yo lo relleno a mano, no tengo ninguna prisa. Y a veces, en este caso, lo que voy haciendo es rellenar por capas. Creo una capa con el color, por ejemplo, este verde suavito que está en la zona de luz. Y luego creo otra capa con la zona de verde oscuro. Y voy con la goma, voy refinando poquito a poco, a lo mejor, por ejemplo, selecciono la línea y lo pongo que sea una goma, y entonces lo voy borrando así. No tengo que trabajar todo en la misma capa. Si pienso los colores como capas diferentes, luego es mucho más fácil de editar. ¿Qué es lo que me ha pasado? Pues que en el último cuatrimestre tuve que hacer un lienzo con esta técnica en acuarela, y yo, que estaba acostumbrada ya a hacerlo en Krita por capas, pues me costó la vida porque era todo como si hacerlo en una sola capa. Pero bueno, si sabes la técnica, al final te puedes ir adaptando. Lo que hablaba de que podemos hacer experimentos, a veces, ya os digo, ¿no? Queremos hacer experimentos en la vida real y queremos probar primero en lo digital. Entonces, aquí, por ejemplo, yo os he puesto no sé si habéis tenido alguna vez de pequeños el juego este, que son como unos rotuladores, que soplas y te hace como una especie de graffiti. Pues aquí es parecido, ¿no? Intento hacer ese efecto de serigrafía creando una capa con forma de lo que sea, en este caso de un corazón, y entonces a través de selección y juego con capas solo me permito dibujar en el espacio que no encuadra en ese dibujo, y si luego retiro capas y limpio un poco, pues me pueden salir efectos muy chulos que luego podemos añadir en sitios, en este caso pues esto, ¿no? Que imita una técnica. Entonces, como ya os decía, no es solo técnicas de ilustración tradicional como de óleo y demás, sino que podemos experimentar un poquito. Esto es lo que os mencionaba, de que cada tipo de pincel pues, se mezcla de una forma distinta. Y la gente, la verdad es que tanto los oficiales como la comunidad se ha currado bastante el imitar de forma adecuada cómo funcionan esos materiales. Entonces, vemos, por ejemplo, si nosotros sabemos el azul y el rojo cuando se juntan dan morado. Yo lo aprendí en la guardería, por ejemplo. Pues en este caso pues lo mezclo y efectivamente me da una tonalidad de morado. Entonces podemos jugar también con esto en lugar de ir directamente a la paleta y buscar el color que queremos. En la vida real mezclaríamos colores y buscaríamos hacer algún tipo de composición jugando precisamente con esa mezcla. Entonces está muy bien que eso funcione de verdad en estos pinceles. A mí algo que me sorprendió mucho cuando empecé a utilizar este software. Y aquí igual, ¿no? Pues queremos experimentar con un azul y un amarillo para buscar un verdoso, y pues vemos ahí, ¿no? Que sale una especie de tonito de azul más verdoso. Ahí vamos ajustando y está bastante bien porque de verdad imita mucho la mezcla de los materiales. Una cosa súper importante que se utiliza mucho en el mundo del arte es crear paletas. Entre otras cosas porque los colores te ayudan a decir un mensaje y también sirven un poco como para estructurar y encuadrar una obra. No es lo mismo una obra de colores azulados y verdes que tiene un tono más frío que una obra de colores rojos o marrones. Entonces, crear paletas te ayuda un poco a estructurarte mentalmente sobre cuáles son tus limitaciones. Entonces, una cosa que yo he estado experimentando con Krita y me gusta un montón es que a lo mejor yo me suelto más en una paleta delante de un papel o de un lienzo. Entonces yo estoy experimentando en mi escritorio con un papel y un lienzo, pero me ha gustado mucho esa paleta y quiero trasladarlo a otras ilustraciones. Entonces escaneo ese trabajo y me creo una paleta nueva en Krita que luego puedo reutilizar para hacer
ilustraciones y cuadros que me den una sensación similar a ese. De forma que, bueno, es un trabajo bastante interesante. Y si no es de tu propio trabajo, como en mi caso, ¿no?, que hago esos dibujos y luego exporto las paletas, pues también lo puedes hacer de obras que estés estudiando. A lo mejor te gusta mucho un autor o una autora, no sabes exactamente por qué, pero te da ciertas emociones y quieres investigar por qué. Puedes traer esas ilustraciones y esos cuadros a Krita, hacerte esas paletas y viendo los colores por separado, sin la ilustración original que tanto os gusta, posiblemente podéis investigar por qué esas emociones. Hay estudios muy interesantes sobre las emociones dependiendo de cada cultura que nos transmiten los colores y es una forma también de investigarnos a nosotros mismos si nos interesa desarrollarnos un poco como artistas o nuestra sensibilidad artística, aunque no queramos pintar, ¿no? Entonces, el tema este de poder hacer paletas a mí me gusta mucho y me parece muy interesante. Y un punto interesante a decir aquí es que este trabajo de hacer paletas lo tenemos que hacer en la universidad y he hecho la documentación de cómo se hacen en Krita para que en los siguientes cursos la profesora lo pueda utilizar, porque hasta ahora utilizaban GIMP nada más, entonces ahora también van a implementar Krita. Además de poder utilizar los colores, también podemos modificar los pinceles que ya existen y guardar nuevos, de forma que si aunque hay una cantidad muy loca de pinceles que podemos utilizar, pues no te convencen y quieres hacer nuevos, se pueden hacer. Yo estuve, de hecho creo que fue en una academy, estuve en una charla donde se estuvo enseñando cómo hacer un pincel que imitase a los árboles. Entonces ya solo podías hacer copy-paste como un sello de árboles. Entonces está bastante chulo porque no es solo como que quieras imitar un trazo, sino que puedes hacer incluso eso como sellitos para poder reutilizar. Y está bastante guay. Lo otro que os comentaba es que también estudio en un atelier de costura. Entonces, la forma de trabajar en el atelier es a veces que tenemos que trabajar directamente sobre un maniquí. Entonces, algo que a mí me gusta mucho hacer es, yo le hago una foto al maniquí y sobre el maniquí pinto, dibujo, cuál es mi idea de la obra que quiero coser. Entonces, en la antigüedad tampoco es eso, hace varios años lo que realmente se estudiaba es en papel. Tú haces los dibujos directamente y luego intentas adaptarlo a tu modelo o a tu maniquí. Pero gracias a esto pues puedo más o menos hacerme una idea realista de cuáles son las proporciones que voy a utilizar de verdad en mi propio maniquí. Esta es una foto del maniquí que tengo en casa para trabajar. Entonces te ayuda bastante porque si ya has aprendido, que esto es una habilidad aparte que tienes que aprender, has aprendido a hacer los patrones de costura mirando más o menos cómo es el diseño abstracto pintado, pues en este caso pues lo puedo hacer con mucha más fiabilidad que, por ejemplo, los figurines clásicos de costura, que son como, no sé si los habéis visto alguna vez, pero es como si coges a una persona real y las tiras, básicamente. Entonces aquí me parece mucho más realista y me gusta mucho más trabajar así que con conceptos más abstractos. Entonces aquí, por ejemplo, pues eso, es un ejemplo de un trabajo en el que estuve pensando y tal cómo hacer, y entonces pues me ayuda un poco a ver cómo son los pliegues, cómo tendría que coser esto, aquello, cómo hacer tal y tal efecto. Entonces, bueno, ahí tienes que saber costura, ¿no? Y saber cómo funcionan las telas, que es una habilidad aparte, pero el hecho de poder hacerlo en capas diferentes en Krita pues me permite verlo de una forma mucho más exacta. Y bueno, es eso. Además, en el mismo proyecto, pues luego lo puedo exportar, quitar la base de la foto del maniquí y me quedo con un diseño completamente válido que luego se lo puedo llevar a mi profesor y decir, he pensado en esto, ¿no? Y queda bastante realista y algo que realmente se puede trasladar con más facilidad que un diseño más abstracto. Estos son más ejemplillos, ¿no? Que te permite, pues eso. Aquí lo que quiero dejaros caer es que el trabajo por capas, que tan intuitivo que tiene este programa, pues te permite hacer muchos cambios hasta llegar a una decisión final. Aquí lo que quiero comentar aquí es en costura. Cuando haces la parte de arte e ilustración de costura, tú puedes hacer
diferentes bocetos para llegar a una idea. En este caso yo estoy utilizando este pincel que me encanta, que parece como una especie de lápiz, ¿no? Pero una vez que quieres presentar ese proyecto de una forma más o menos oficial bueno, a una marca o a tu profesor, o de forma oficial, como tienes que presentar un proyecto de costura, tiene que ser lineal y tiene que verse muy claro. Entonces yo, cuando ya tengo una idea concreta de qué es lo que quiero, paso a una capa nueva y lo dibujo encima con un pincel que sea más parecido al rotulador y esté mucho más exacto. Entonces esto ya se puede presentar porque se ven los pliegues, se nota el cambio de la forma en la que se mueve la tela y es mucho más exacto que a lo mejor el estilo boceto. Pero yo he podido trabajar con un estilo de boceto que es lo que me resulta cómodo y ya solo en la fase final es cuando hago este paso. En papel quedaría un poco más enmarronado porque tengo que borrar esto, aquello, la tinta se me puede mover. En Krita pues es muy cómodo. Especialmente yo que, bueno, no lo he mencionado, pero yo tengo una tableta de dibujo. Entonces es como, yo tengo ahora os la enseño, yo tengo una pantalla literalmente de este tamaño sobre la que pinto. Entonces es como pintar sobre papel. Y de nuevo podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes con la ilustración. A mí me gusta mucho hacer esquemas y bocetos de cómo funcionan los pliegues de la tela y a lo mejor me pilla, no sé, en mitad de la calle tomando un café. Pues yo siempre llevo una libreta o dos encima, hago esos dibujos en una libreta y luego los escaneo y sigo trabajando para poder hacer ese mismo traspase de utilizar un rotulador más adecuado. Y como decía, como me permite utilizar varias capas para estudiar la forma y demás que tiene, pues luego me resulta mucho más fácil hacer el patrón. Entonces aquí, por ejemplo, es un ejemplo de cómo he ido mi idea original a lápiz en una libreta. Lo he escaneado y lo he pasado en Krita y he estudiado con más detalle cómo es esa forma encima de mi maniquí y luego he hecho los patrones que ahí he puesto ya a Estela sobre el propio maniquí. Y bueno, el último uso que quería comentaros era el de ilustración de videojuegos. Entonces, por ejemplo, para ilustrar hay muchos tipos de videojuegos, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que os guste, también se puede pintar en pixel art, que es una cosa bastante típica de los videojuegos. A mí me gusta hacer mucho ilustraciones para juegos narrativos, que es como lo que más me mola dentro de este mundillo. Entonces, una cosa que es muy importante en esta clase de juegos, depende de la narrativa, pero en la mayoría son las expresiones faciales. Entonces, yo lo que tengo es una plantilla de varias expresiones faciales en un mismo personaje y entonces yo a través de las capas puedo trabajar en aplicar esas mismas expresiones faciales en diferentes tipos de personajes. Le cambio cosas, ¿no? Pues tiene una forma distinta de los ojos, de la cara, pero tengo esa guía de cómo queda la cara, en plan, sorprendido, triste, y así pues lo tengo a mano y puedo trabajar sobre ello. Y vas mucho más rápido que en el caso de los videojuegos. Lo que a mí me gusta hacer es jams, que si no lo sabéis es como que te dan un tiempo límite para hacer un juego. Entonces a lo mejor tienes un fin de semana o un mes. Entonces este tipo de cosas ayudan mucho porque te agiliza mucho el trabajo de ilustración. Y también porque te permite componer escenas. Si yo, por ejemplo, no tengo claro dónde va a estar mi personaje, dónde está, bueno, el fondo es el fondo, ¿no? Pero dentro de ese fondo, ¿dónde está mi personaje y dónde está el texto? O dónde aparece tal botón. Pues yo antes de ponerme a programarlo, hago la composición en Krita, lo voy moviendo porque lo pongo en diferentes capas y ya más o menos sé pues cómo me gusta y ya eso ya lo meto a la plataforma que estoy utilizando para desarrollar y no tengo que estar probando directamente en la programación, sino que he hecho primero el diseño previo en Krita. Pues nada, ya con esto acabo. Las conclusiones que quería deciros es que, como veis, es súper flexible y cada uno lo puede un poco adaptar a su propia técnica artística. Entonces, si estáis empezando dentro del mundo del arte o os interesa el mundo del arte de alguna manera, es una manera maravillosa porque tiene una comunidad detrás bastante grande, está todo muy bien documentado y ya os digo, hay mogollón de pinceles con los que probar. Entonces, bueno, os recomiendo muchísimo que intentéis echarle un ojo, que lo probéis y bueno, a lo mejor incluso hasta descubrís una nueva afición y aprendéis a ilustrar y creáis contenido muy guay de arte.
Si os interesan las cosas que he dibujado, todas las pinturas y tal que han salido son mías. Si por lo que sea os interesa, tengo un canal de Telegram en donde voy subiendo mis ilustraciones, mi arte y demás, que lo tenéis ahí. Tengo también un ArtStation que lo tengo que actualizar. Como me niego en rotundo a utilizar Instagram por encima de nada, lo que sí tengo es PixelFed, entonces podéis también buscarme ahí. Tengo dos, uno personal y otro que es de un laboratorio de arte que he creado para hacer cosas de arte contemporáneo. Como también estoy dentro de comunidades de cosas japonesas y me gusta escribir en japonés y estoy practicando y tal, también me podéis encontrar en Miski, que es como una instancia de microblogging en Japón. Hay varias, pero casi todas son japonesas. Y bueno, pues tengo también repositorios con artículos en donde hablo de muchas cosas, de esto también, pero también hablo en general de arte contemporáneo, así que si os interesa os invito a descargar los papers y obviamente pues también tengo un Mastodon personal que también voy publicando ahí mis dibujitos. Así que, bueno, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos por estas áreas de Les Libre. Sí. Visualmente, en teoría, sí se puede. La cosa es que en el mundo del arte hay una cosa que se llama materialidad, que es básicamente que el material que utilizas para dibujar también es parte de la obra y te dice algo. Entonces, si tú con tu obra quieres decir algo que solo se puede transmitir con materiales físicos, por ejemplo, hay muchas obras que utilizan distintos tipos de maderas y sobre esa madera hay como ciertas ilustraciones y tal, y a lo mejor esa madera, no sé, es de un bosque local, pues ese tipo de materialidad no lo puedes trasladar a lo digital. Pero también al mismo tiempo, por ese mismo motivo, a mí me gusta utilizar Krita porque para mí el software libre es un argumento coherente en el tipo de arte. Considero que el arte tiene que ser libre, tiene que estar documentado, tiene que poder ser accesible. Y entonces eso yo creo que si utilizas software privativo, esa materialidad también se pierde. Entonces el Krita tiene ese punto que es materialidad digital que es coherente con el mensaje que yo quiero transmitir. Entonces, en mi caso, sí tiene sentido porque yo considero que la materialidad tecnológica de Krita tiene sentido. Si tú, en tu mensaje que quieres transmitir en tu obra, necesitas algo material, no. Pero visualmente sí que se pueden hacer muchas cosas similares a lo tradicional. No necesariamente, es que el pan de oro se utilizaba mucho en la pintura flamenca, entonces mucha gente lo que intenta es hacer un estudio arqueológico e intentar imitar ese tipo de arte, entonces intentan hacerlo todo a modo tradicional. Yo, por ejemplo, he tenido que mezclar tintes con huevo y cosas así porque era como se hacía en aquella época. Entonces, a veces hay gente que solo está intentando estudiar cómo trabajaba la gente antes de los tintes. Depende de la obra, pero para que os hagáis una idea que el arte tiene muchas cosas, o sea, no es solo lo que veis visualmente, sino cómo está hecho. Y en este caso, por eso creo que Krita es importante. Sí, 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 porque, a ver, yo empecé a dibujar en digital en primaria con un ratón, la verdad. Y luego de eso mis padres me compraron las primeras tablets que salieron, que no ves nada en la tablet, sino que es una tableta negra y pintas sobre eso. Y ya ibas mejorando, pero la verdad es que la relación ojo, mano, obra, yo creo que es bastante importante para no irte, ¿sabes? Como cuanto más cerca estás de la obra es mucho más fácil transmitir realmente lo que tienes dentro. También es una sensación personal, pero a mí mi calidad de dibujo e ilustración ha mejorado muchísimo cuando he tenido una tableta en la que puedo ver lo que estoy dibujando directamente. Sí, la enseño mientras tanto y... En mi caso yo utilizo esta, que ya tiene unos años, pero me permite tener shortcuts programables de botones, entonces puedo poner un control Z aquí o los que haya específicos en Krita para diferentes cosas, entonces los puedo programar y luego aparte pues tengo un boli especial con el que pintar aquí. Entonces si veis,
tengo mucho espacio, que es bueno para mis ojos, porque si no estaría como viendo algo muy pequeñito. Entonces es mucho más cómodo, lo cojo casi como una libreta. Entonces, pero también yo estoy acostumbrada a pintar también en tradicional. Entonces es un poco experimentar con lo que está más cómodo cada persona. Para mí yo creo que esto es lo mejor. Hola. Hola. Bueno, lo primero, felicitarte. Muy buena la presentación y el trabajo que realizas. Y has comentado que habías preparado una documentación para unas clases como alternativa a GIMP. ¿Esa documentación la tienes disponible? ¿Se puede ver en algún sitio? ¿La tienes publicada o está cerrada? Bueno, me refería un poco a la presentación esta, pero la verdad es que tengo documentación de diferentes técnicas en... Espérate, que tengo la página por aquí. En el repositorio tengo explicaciones de diferentes cosas, pero la documentación a la que yo me refería mientras hablaba era la propia oficial de Krita, que tienen una documentación muy extensa. Entonces, bueno, yo aquí explico un poco cómo hago eso, la traducción de lo tradicional a lo digital, pero que la documentación oficial de Krita es súper completa. Hola, no sé si has tenido oportunidad de probar muchas tabletas y si te has encontrado muchos problemas de compatibilidad con Linux. No he tenido, de hecho, yo he tenido suerte, bueno, también es que yo hago una búsqueda anterior y me fijo que tengan documentación para Linux. Entonces, yo en mi caso no solo tenían la documentación y el programa para Linux, sino para mi sistema operativo en particular. Entonces, no he tenido muchos problemas, pero porque lo he mirado de antes. Entonces me la compré pensando ya en eso. ¿Y proporcionalmente te encuentras que hay muchas que no son compatibles? No, la verdad es que dentro del mundo de ilustración no me he encontrado tanto eso. Puede ser que es porque muchas están diseñadas para sistemas de Apple y como algunas cosas se comparten, pero en este caso es que estaba hecha para Elementary, por ejemplo. Entonces quiero pensar que también hay una comunidad bastante grande de arte haciendo cosas en Linux. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola, sí, muchas gracias por la charla. Bueno, yo estoy ahora estudiando un FP en iluminación, fotografía, etcétera. Y bueno, ahí nos están enseñando solo software privativo. Suele ocurrir. Claro. De hecho, mañana haré una charla reflexionando un pelín sobre el tema, ¿no? Y la pregunta es, porque ahora que has dicho, hay comunidades usando software libre, haciendo arte, una de las cuestiones con las que se puede demostrar eso, ¿no?, es enseñando ese arte. ¿Dónde podemos encontrar como cosas, obras artísticas con calidad artística, hechas con software libre, para callarles la boca a los que dicen, no, es que con GIMP no se puede hacer lo mismo que con Photoshop, o con Krita no se puede hacer lo mismo que con yo que sé qué programa? Eso por un lado, y por otro lado, ¿tú cómo enfrentas esa parte de, no, es que no es profesional, no vas a encontrar un empleo, o cosas así, ¿no? De, no, es que tenemos que enseñar tal programa porque, claro, tenemos que enfocarnos a lo que se usa, a los estándares de la industria, esa Sí. palabreja, ¿no?, que usan. Y Bueno, yo muchas la gracias. verdad es que ahí soy muy cabezota, entonces yo también me puedo permitir ver el arte de una forma que no sea solo profesional. Es un privilegio, lo tengo claro, ¿vale? Pero yo puedo permitirme verlo así. Entonces yo siempre saco el tema de si el arte solo se convierte en un producto, pues pierde la calidad de arte. No porque por ser producto en sí pierda, sino que si solo nos centramos en eso, pues al final el mensaje que hay detrás de esa obra artística, ¿no?, lo que mencionaba, la materialidad, eso también incluye el objetivo por el que estamos haciendo algo, se puede perder en el camino. Entonces, que me digan que se tiene que utilizar esto porque profesionalmente es lo que te van a pedir, es como, bueno, pues a lo mejor quiero explorar otras opciones. Y si la calidad de mi trabajo es lo suficiente, a lo mejor aún así puedo hacerme un hueco, ¿no? Pero también es que es un tema muy complicado porque ya digo, yo tengo el privilegio de poder decir eso porque yo tengo un trabajo que no tiene que ver con el arte, entonces puedo jugar con eso. También es que yo intento no juzgar directamente, y si alguien me está diciendo que está utilizando otra cosa, porque además quiere dedicarse a eso, pues lo que intento es hacer un poco
entiendo que estés usando esto, ¿por qué no pruebas también esto? Y además la gente de arte es muy dada a probar cosas y aprender cosas nuevas por el tema del pensamiento lateral este que he mencionado antes. Entonces, como yo creo que mucha gente sí que le interesaría investigarlo, aunque solo sea por la idea de ser algo diferente y puedo escapar de esto que me está pidiendo el mercado porque yo quiero expresar algo y no tengo que pensarlo igual que... O sea, si yo utilizo un programa para trabajo, aunque sea un trabajo de arte, al final es un trabajo y vas a tener esa mentalidad de trabajo. Si ofreces un espacio donde puedes hacer cosas de arte fuera del entorno de trabajo, también te permite tener más libertad mental. Y yo creo que precisamente programas como este se pueden ofrecer como: entiendo que tú utilices esto para el trabajo, ¿por qué no pruebas esto para pensar de otra manera y hacer tus propios proyectos? Entonces, es un poco la línea, porque si no es un poco pelear contra gigantes. Y a veces el software libre y el arte tienen en común que no necesariamente tienen que ser rápidos, eficientes y los primeros en todo, sino que pueden permitirse experimentar, estar en manos de la minoría y en manos de la tecnología y el arte lento, que me parece súper importante y a veces no le damos la importancia que tiene. Entonces, es eso, en resumen, es sacar a la gente la idea de que todo tiene que ser profesional y es como, vale, pero somos personas, no máquinas, vamos a intentar probar cosas nuevas. Y yo creo que la gente de arte lo entiende a veces mejor que otras. No sé si te he contestado, pero... Ah, eso. Sí, yo creo que es un trabajo más complicado que otros, pero por ejemplo, es que ahora mismo no me sale el nombre, pero hay un chico que hace unos dibujos súper chulos con Krita, ahora también los está animando. Eso, David Reboil, que va de... Si lo puedes poner por el grupo o lo que sea, lo hago. Sí. Hace, por ejemplo, unos dibujos súper chulos con Krita, además te explica a veces cómo lo ha hecho y demás, de una brujita y tiene su historia, va con un gatito. Entonces, a lo mejor empiezas por ahí y alguien contesta y a lo mejor ha hecho un hilo de enséñanos tu arte y hay más gente haciendo. Entonces, es un trabajo más difícil que simplemente, no sé, meterte en Instagram y buscar algo y encontrarlo, pero... De nuevo, es un trabajo lento, pero al final acabas encontrando una comunidad súper chula. Entonces, en mi caso, yo hago eso. En plan, voy tirando del hilo de alguien que ya sé que hace ese dibujo y voy buscando su círculo de alrededor. Hola, soy yo, aquí, Ah, la última. sí, perdón. Bueno, primero quiero felicitarte. Soy arteterapeuta de las clásicas, como ves ya tengo canas, o sea que... y por supuesto lo digital para mí estoy como empezando, imagínate, o sea, estoy como en el mundo al revés que tú. Y me encanta lo que estás contando. Yo también diseño con cosas evidentemente más clásicas porque han ido surgiendo cuando tal. Y claro, a mí hay una cosa que siempre me preocupa, por ejemplo, cuando me hablaron de GIMP, que me gusta mucho, pues bueno, primero me costó porque también era un poquito como diferente a lo que yo venía usando, pero sobre todo lo que encontraba muy difícil eran los formatos, porque si entiendo y me encanta, porque evidentemente yo trabajo con eso, con la expresividad, la arteterapia solo tiene que ver con la expresividad, no tiene nada que ver con el trabajo, pero es verdad que si tú quieres crear algo porque quieres, antes has comentado, ¿no?, presentarlo en un concurso o quieres hacer algo, tienes muchas dificultades con los formatos. ¿Cómo haces con eso? Bueno, Krita tiene un formato propio para ser editable, pero luego tú lo puedes exportar a 1.000.000 de formatos distintos. Y sin problema. Sin problema, yo no he tenido ningún problema, incluso .tga y cosas así que son como más abstractas también lo tiene. O los que no vienen por defecto, luego puedes coger y instalártelos aparte después. Entonces, yo nunca he tenido problemas, vaya. Pero tampoco he tenido delante que me pidieran un formato raro, PNG, TGA y alguno más de ese estilo, pero puedes exportarlos así también. Y no te los deforma, ¿no? O sea, no. Vale, gracias. Salen muy bien. Creo que no hay más tiempo para preguntas. Nada, muchas gracias, Paula. Otro Gracias. año más. Y